Muy bien, muchísimas gracias por esos consejos para utilizar la laca de la forma correcta. Y ahora, padre, pues habíamos anunciado que teníamos hoy un ABC acerca de la crisis de la salud. Usa como correcta, ¿cierto? Yo uso la laca correcta, sí, Sí, señor. parece que sí es amoña. Tengo una muy buena estilista aquí Sí, en esa Televit. moña ahí Saludos le a queda. Cristina. Esa moña. Esa moña. Vea, padre, más bien sabe que saludemos al doctor Fabio Aristizábal, especialista en gerencia hospitalaria y seguridad social, quien nos va a ayudar a entender un poco lo que pasa en nuestro país. Doctor Fabio, buenas tardes, bienvenido. Catherine, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, padre. Encantado de estar en el programa con ustedes. Qué bueno. Pues me alegra lo de ustedes, pues que sea plural. No, Eso, claro. porque yo claro. vi pues ahorita, pues ahí... Ana, en la introducción no sí, dije ustedes. No, pues ahí la cosa fue como en Ave María, francamente. Oye, Muy bien. yo creo que esto es muy importante este tema, como lo introducía pues al comienzo Catherine, porque son muchísimas las personas, yo creo que todos hemos tenido algo de lo que debamos quejarnos frente al ejercicio del derecho a la salud, ¿cierto? Todos, bien sea porque nos cancelaron una cita, porque es muy difícil pedir una cita, y hay cosas que son mínimas para algunos, para otras personas las necesidades máximas, ¿cierto? Porque no pueden acceder al sistema de salud, porque por las dificultades que existen inherentes pues a su ser, a su cuerpo, a su organismo, a su desarrollo de vida, no se respetan esos derechos fundamentales con los que de manera tan bonita pues la Ley 100 planteó el asunto, con esa cobertura universal, con esos principios de eficiencia, por ejemplo, de no discriminación, todos esos asuntos que tienen que ver con el pan diario de cada día. Yo creo que es importante abordarlos para que podamos tener el lenguaje común y como ese desarrollo de ejercicio del derecho, que es tan importante, tan necesario. Así es, padre. Doctor Fabio, pues entonces, ¿de qué tamaño es la crisis que tenemos? ¿En qué momento también se nos salió de las manos? Si era tan bonito. No, la crisis tiene varias facetas, ¿cierto? Yo diría, padre, que la ley es una de las... Yo creo que es la principal ley que ha sacado este país en los últimos 50 años. Sí. Y hoy el problema no es de ley, el problema puede ser un problema de actores, ¿cierto? De interpretación, de ejecución, de los recursos. Y yo creo que necesitamos unos ajustes, pero evidentemente hemos mejorado. Lo que usted decía, padre, hoy tenemos casi el 100% de los colombianos, el 98% de los colombianos asegurados o afiliados a algún tipo de asegurador. Algunas aseguradoras funcionan muy bien. Algunas aseguradoras, sus afiliados, sus usuarios hablan muy bien de su aseguradora, pero evidentemente en el país hay algunas personas que no tienen en buen acceso, que no les ha funcionado el modelo y que ahí es donde hay que hacer algunos ajustes. Yo creo que lo que vos decís es muy interesante porque a veces todo es oscuro, pero cuando uno oye, por ejemplo, hablar de personas que hacen reclamación a su sistema de salud en Estados Unidos, por ejemplo, la cosa es muy complicada. Muy complicada, padre. Es muy difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, el asunto de salud es complicadísimo. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? El problema, el drama que uno ve en el país es un tema de recursos financieros que no fluyen por el sistema adecuadamente. La plata que tenemos, si usted me preguntara a mí si ese 7.1% del PIB, que es lo que nos gastamos en salud, que está en el presupuesto de la nación, ¿es suficiente? Yo, honestamente, le diría que sí. Catherine, supongamos, se habla, el mismo ministro lo ha dicho, que la corrupción está entre el 15, pongamos lo que está en el 16%. El 16% del 7.1 billones de pesos es muchísimo dinero. Y súmele a eso un problema que tenemos de evasión y elusión que está superior al 25%. Si nosotros lográramos ajustar, vigilar más esos recursos, Que no se perdieran en corrupción y que la gente no evadiera, y ahí estaría estimular la transparencia a los Con actores. ese Catherine. porcentaje habría del PIB. Nos sobraría, padre. Estoy prácticamente seguro de eso. Ahora, muchos atacan la ley 100, muchos atacan al presidente Uribe. El problema no es la ley. Mire, yo le hacía una pregunta a alguien en estos días. ¿Tú qué concepto tienes del SOAT, Caterina? Del SOAT, pues... ¿Te parece que es una buena herramienta, que ha funcionado? Yo creo que lo que pasa es que el SOAT tiene un límite, ¿cierto? Entonces nos dice hasta ciertos recursos podemos atender determinada calamidad que le ocurra a alguien. Sí, Y pero a- ha funcionado. Y digamos que sí, que ha funcionado. Pues uno escucha pero tiene muchas unos limitantes, personas, o sea, digamos sí, que el claro. SOAT ha funcionado porque ha estado en unos términos más realistas.
considerarían algunos analistas, según lo que también he podido entender, porque afortunadamente pues nunca me ha tocado hacer uso del mismo. Además es que es también por el asunto de que el SOAT es más una póliza. Claro, Entonces, imagínese. es muy distinto pues como el mecanismo de funcionamiento de los exigencia Exactamente. y de funcionamiento. Entonces yo les pregunto, el SOAT ha funcionado. Si usted pregunta en Cundinamarca, en Santander, en Antioquia, en el Valle, el SOAT es una muy buena herramienta, Sí. a las clínicas les ha servido, a los usuarios les ha servido. Pero ríase, la evasión, la ilusión, el fraude en el SOAT es del 40%. Entonces yo le ¿Del diría, 40? del 40%. Entonces, si usted va a la costa, eso por allá no pegó. En algunas regiones de Colombia... El Es SOAT que- no pegó. Es Mire- que en la costa pegan otras cosas. cosas. Entonces, Pero- mire, padre, pero- San Andrés las motos sin placa, Caterín. La gente sin casco, de Caucasia hacia allá. Entonces, yo le hago una pregunta. Entonces, acabamos el SOAT porque el 40% se lo están robando. No, la herramienta es buena, ha funcionado, necesita rigor, necesita vigilancia y control. Lo mismo que pasa en el sector salud. Ahora, ¿qué estamos proponiendo nosotros en este ajuste de la ley? Esta ley, la 090 que va a presentar el presidente Uribe, que empieza debate la próxima semana, lo que pretende es vigilar más los recursos financieros, Caterín, estimular la transparencia, eso que hay la que plata no se la ponerle- roben. a eso hay que ¿Dónde se ponerle está más quedando? dientes. Porque hemos escuchado acerca del cartel de la hemofilia, cómo se inventan pacientes para llevarse la plata de los que realmente la necesitan y se queda en manos de políticos, gobernadores, intermediarios. Pero ¿cuál es esa ruta que hace el dinero y dónde se está quedando para que no le llegue la atención a quienes la necesitan? Yo creo que la respuesta sería la D, todas las anteriores. La plata sale desde un fondo que se llama Ladres, Caterín, ¿cierto? Que es del Estado, que es el que maneja, donde llegan todos los recursos, la compensación, la del padre, la tuya, la mía, de lo que nosotros pagamos por nuestro salario, llega la compensación que tiene que poner el Estado y esos dineros salen de Ladres y se empiezan a repartir, ¿cierto? A los entes territoriales y sobre todo a las EPS. Las EPS deberían pagarle a las IPS y las IPS a sus proveedores. Pero ¿qué pasa, Caterín? Que en todas las estaciones hay una parada muy lenta, una parada que no debería ser. O sea, entonces no hay oportunidad, no hay agilidad y realmente no hay vigilancia. Mire, yo que me he recorrido el país, Caterín, todo el país, porque he estado en La Guajira, en Leticia, en todas partes, el drama que uno ve es que la plata no está llegando oportunamente. El drama que uno ve es que la gente no la están atendiendo. Ese es el drama que uno ve por todo el país. Pero si usted me pregunta, Fabio, ¿pero los recursos son suficientes? Yo considero que son suficientes. Pero si una EPS no es oportuna, si una EPS no tiene red, se está quedando con la plata. Mire lo de Medimás. Usted me preguntaba, creo que íbamos a atacar en estos días con Caterina el tema. Si usted me pregunta a mí por Medimás, yo le digo, no hay una entidad más desacreditada en Colombia que la Superintendencia de Salud. ¿Cómo es posible que la Supersalud es como si a usted le permitieran dar una misa sin haber estudiado, padre? Cualquiera se para en un púlpito y da una misa. Resulta que, óigame, pero estudie, usted se preparó. No. Entonces la EPS la dejan salir a funcionar sin cumplir Sin los tener requisitos. ningún requisito. Sin nada. Sin los Sin recursos. tener los especialistas, sin Sin la tener red, la red. Caterina, la red. Entonces Sí, la uno red dice, de atención. Es que yo no sé el esguince ahí de la norma tan complicado, pero yo creo que ese yo con yo debe ser muy difícil. Es que yo le iba a decir Es que decir, yo creo que todo el problema se claro. reduce a la corrupción. Sí, claro, pero es que Es probable. yo como EPS, ¿qué seguridad me da a mí que voy a hacer muy bien como EPS el asunto cuando yo también tengo una IPS? Cuando soy dueño de eso. claro. Entonces, eso es muy complicado, es decir, cuando todo gira en torno a mí y no hay otros intervinientes del asunto. Cuando yo como EPS tengo la IPS, tengo una empresa que hace esto, tengo otra empresa que hace esto y yo soy dueño de eso y como EPS me vuelvo un grupo con todo, eso es muy complicado. Pero Y padre, eso mire, tiene que ser muy difícil. Yo creo que Tema los álgido. intervinientes se equilibran, pero cuando es una sola, con todos los servicios a su un favor. servicio público se convierte en un asunto de enriquecimiento privado muy enredado. Sí. pero ¿sabe qué, padre? Yo no creo que hoy el problema grave sea la integración vertical. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque antes nos quejábamos de la integración vertical de las EPS hacia las IPS. Pero ríase, ahora usted encuentra IPS comprando EPS. Sí, claro. Entonces yo creo que la integración vertical, mire,
per se no es mala. Pero Estamos en contémosle a los Antioquia. televidentes que es eso de integración Integración vertical, porque el vertical. tema está técnico para los dummies en el asunto. Para nosotros. Entonces, la integración vertical es lo que estaba explicando el padre. Cuando una aseguradora tiene sus propios sitios para prestar los servicios de salud, entonces tiene sus propias sedes de atención, que el modelo falla o el modelo se desvía con SaludCop. Pero yo, por ejemplo, veo en Antioquia el modelo de Sura y el modelo Sura, nadie lo critica, padre, y no supera el 30% que la ley permite. Entonces, esos que criticaban la integración vertical ahora salen a decir que eran las IPS. Que es muy bueno. Que es muy bueno, ahora dicen, no, lo criticaban, padre. Las IPS dicen, es que la integración vertical, eso que digo yo, que la aseguradora tenga sus propios IPS, pero ahora las IPS quieren tener sus aseguradoras. Entonces, la integración vertical en sí no es el problema. ¿Y por qué surgió, padre? ¿Por qué? Porque hubo abusos de todas partes. Claro. Entonces, cuando uno ve que el prestador o la IPS, que es el prestador de la clínica, el hospital, está abusando, entonces la aseguradora dice, no, yo no voy a permitir que abusen. Entonces crean sus propios centros de atención. Entonces, eso, qué bueno que tocó el tema, padre. Eso lo estamos contemplando en la ley. La ley lo que está buscando es regular todo eso. Es más, con las famosas redes integrales, la integración vertical se acabaría, padre, porque usted tendría que estar obligado como EPS a contratar con la red que exista en la región. Y si hay suficiencia de red, a usted no le permite contratar más. Y yo creo que eso tendría que ser. Yo creo que uno de los graves problemas de la salud es que, claro, es que si tengo todo el dinero sobre la mesa y esa mesa es mía, y yo puedo hacer con esto lo que quiera, listo, perfecto, y no tengo nadie, un Estado que tenga dientes suficientes para meterse ahí, porque eso es lo que estamos Tenemos viendo. un Estado débil. Claro, tenemos un Estado débil, que entonces, claro, todas estas situaciones, como la de Miguel que vamos a ver ahorita, ¿quién la va a cubrir? ¿Quién la va a cubrir? Si esta EPS tiene toda la plata en la mesa, la direcciona para donde quiere. Y entonces el Estado, como es obligación suya, asúmala, porque yo asumo aquí con lo otro y hago con eso lo que yo quiero y usted no me puede meter aquí. Entonces es un asunto muy complicado. Entonces, claro, cierran clínicas, cierran hospitales, porque la plata la entregaron, pero claro, esta EPS como tiene toda su verticalidad y su integración vertical, se lleva el dinero para acá y entonces no le paga aquel hospital, no le paga aquella clínica, entonces vayan cerrando servicios. Muy difícil. Padre, lo que usted toca es muy cierto. Lo que ha faltado es vigilancia y control de los recursos. Sí. Así de sencillo. Ahora, toco otro tema. La crisis de la salud la venimos enfrentando los últimos 24 años. Desde que se creó la Ley 100 estamos en crisis. Del 93 para acá acá. venimos enredados. Padre, le hago una pregunta. ¿Por qué siguen construyendo clínicas? ¿Por qué siguen ampliando instituciones de salud? Si el problema es tan delicado y si hay crisis, entonces ¿qué hacen metiéndole dinero? Y si no hay plata. Exactamente. No, hay un negocio. Claro. Eso, Hay entonces un negocio negocio de unos absoluto. cuantos. yo creo, Caterín, que si nosotros logramos controlar, ajustar, vigilar el sistema, logramos tener un sistema equilibrado. Yo creo que estamos muy cerca de tener un país saludable con un sistema sostenible. ¿Qué pasa? Que todos tienen que ceder. Llevamos 24 años, padre, cada uno en una esquina. Los de las EPS jalando hacia allá con su gremio, las IPS jalando con su gremio, el gobierno apartándose del problema y los usuarios afectados. Si todos cedemos un poco, yo creo que logramos tener el sistema que queremos y eso es lo que busca la reforma o los ajustes a la ley que vamos a presentar la otra semana. Más vigilancia. Dime, Caterina. No, sí, le quería preguntar sobre el tema de los hospitales que le cierran servicios a las EPS. ¿Qué oportunidad tienen los pacientes para hacerse valer su derecho de un problema que no fue ocasionado por ellos además? Gravísimo. Por eso nosotros estamos acudiendo a un artículo que dice que hay que formar las redes integrales. ¿Qué quiere decir una red integral? Se va a acabar ese discurso de que es que no tengo contrato con la EPS, como no me pagan no tengo contrato. En esta red integral, integralmente responde la red. La red tendrá que tener primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Se acaba el contrato individual. Si me estoy haciendo entender es, ya no tengo un contrato Caterín con Fabio, ni Fabio con el padre, sino yo tengo un contrato con ustedes que forman parte de una red integral. No integrada. Integrada era que nos juntábamos varios y hacíamos una red. No, aquí tiene que ser integral, tiene que responder por todos los niveles de atención. Y eso es un poco lo que ha pasado, que la Superintendencia de Salud no ha sido rigurosa en las redes integrales. Una ley anterior del ministro que no ha sido aplicada y que debemos aplicar oportunamente. ¿Para qué? Para evitar eso, Caterina. Que cerró el contrato, no es que se me acabó el contrato, como no me pagaban, entonces ya no lo atiendo. No, ya hay una red integral que debe responder y vamos a vigilar que los recursos lleguen oportunamente para que se quite esa disculpa. ¿Por qué? Porque se nos volvió un ciclo de nunca acabar.
Entonces, ¿por qué no lo atienden? Porque es que la EPS no me paga. Y usted va y le pregunta a la EPS, oiga, ¿y por qué no le ha pagado? No, es que el gobierno no me ha pagado, no me ha girado. Y en una cosa que detectamos, es muy posible que uno de los grandes deudores del sistema, Caterine, sea el mismo Estado colombiano. Y al Estado lo estamos llamando también en esta ley, lo estamos obligando a que acuda a determinar esas obligaciones que tiene con las EPS para que le dé flujo de recursos y para que la banca de primer piso, los bancos comerciales que con nosotros le ayuden al sistema y podamos salir adelante. Es que estamos hablando de deudas de hospitales que son casi que impagables ya y o sea, los están quebrando, los están desangrando. Y con toda esa parte de intereses pues que se comen este sistema financiero de nosotros también, que es más perrateado que está. Entonces, claro, los meros intereses hacen que no puedan cumplir las obligaciones. Es que yo no sé, pero yo creo que eso es un servicio público que es del Estado, yo no sé si es que el Estado no se dio cuenta que lo privatizó y quedó en manos casi todo de privados, pero él es el que pone la plata. Entonces es muy complicado. Siguen siendo dineros públicos, padre. Claro, son dineros de la seguridad social. Claro, siguen siendo dineros públicos, pero ¿a quién le interesa? Pero ¿quién los maneja? ¿Los privados? Claro, ahí es donde no falta. Pero, Caterine, mira, hay unos que los manejan muy bien. Yo creo que ha faltado rigor. Mire, el primer artículo, el artículo importante de esta ley, cambia la vigilancia en los recursos. Le estamos diciendo al gobierno, venga, usted, señor Supersalud, no vigile más la plata. Dedíquese a vigilar la salud. Que la superintendencia financiera, que es la experta en esto, que sabe que es un margen de solvencia, que sabe que es una reserva técnica, que sabe si usted tiene capacidad para honrar sus contratos, si tiene capacidad para pagarle el tratamiento de Miguel. Yo quiero ver si usted tiene la plata. Si no la tiene, entonces intervenga, la liquide y chao. Ese rigor, mire, ¿por qué no tenemos el mismo problema con los bancos o con las aseguradoras de Colombia? Porque las vigila la superfinanciera, padre. Y ese rigor, Caterine, que nosotros queremos. Que las pólizas de salud funcionan. ¿Funcionan? Las pólizas de salud funcionan. No, todos los seguros. Una persona que tiene un asunto de póliza de salud y relativamente le funciona, y le funciona mucho mejor que una EPS, que de alguna manera tiene, si uno pudiera hablar del monto de lo que se aporta, relativamente significativo también frente a lo que se aporta por EPS o a lo que se aporta frente a una póliza de seguro, ¿cierto? Hay un lado débil que es muy complejo, todo este asunto de enfermedades que van apareciendo, todas estas enfermedades huérfanas, frente a las que enfermedades de alto costo, frente a las que una EPS se tapa los oídos y dice, vaya, pregúntele a los jueces, vaya por allá a ver qué le dicen, porque nosotros no podemos hacer nada. No podemos, yo no sé si en realidad sí sea verdad que no pueden hacer nada. Y entonces, mientras tanto, estos niños o estas personas a las que les van apareciendo estas enfermedades huérfanas, pues van sufriendo y vamos teniendo familias que se debilitan, que se destruyen, que se descomponen, que se dividen, porque no resulta muy fácil la llevada de este proceso de un niño, de una niña en estas condiciones. Eso termina desgastando. Impotencia. Y si fuera de eso es contra la corriente, con mayor razón. No, claro. Y las nuevas tecnologías nos están ayudando, nos van a ayudar, aunque hacen una presión económica sobre el sistema, como lo dice usted, padre, porque eso que está apareciendo vale más. Sin embargo, las nuevas tecnologías, la medicina predictiva, la genómica, la medicina de precisión, nos va a ayudar a detectar más temprano estos pacientes o estos usuarios que van a sufrir una enfermedad y que hay que atenderlos desde el primer momento. ¿Qué pasa en Colombia? Nosotros nos demoramos mucho para identificar, por una razón, porque nuestra pirámide la tenemos volteada. Aquí es más importante la enfermedad que la prevención. Tenemos que llegar a gastarnos la mayor cantidad de recursos en la prevención, en la base de la pirámide. Ahí donde están. Y acudir al principio de solidaridad. Se supone que quienes pagamos y no tenemos las mismas características de enfermedad, debemos estar subsidiando a los que sí necesitan, por costosa que sea la enfermedad. Eso sería un sistema pero tenemos justo, que atender. claro. Ese es el sistema al que nosotros estamos. Sin límite. Pues es que hoy está sin límite, Caterina. Hoy prácticamente, hoy tenemos. Y no crean, esa palabrita nuestra, el derecho que el padre, cuando iniciamos el programa, usted iniciaron, lo escuché cuando dijiste fundamental, padre. Ese derecho, ese apellido de fundamental, ¿saben cuántos países del mundo existe? En Colombia. Fundamental. En otros es un derecho. Y la diferencia entre ese fundamental, yo creo que es muy grande, porque el fundamental es que prácticamente estamos sin límites. Ahora, hay necesidades como la que vamos a ver, creada, que hay que satisfacer esa necesidad, pero hay otras que uno dice,
hay unos jueces emitiendo unas tutelas que la verdad dan Absurdas. vergüenza, absurdas. Sí, claro. Sí, que un cepillo de crin de caballo traído del África para que le rasquen la espalda a un paciente, eso no puede ser. El derecho fundamental tiene que tener unos límites y vamos a llegar. ¿Viste qué juez hace eso? Qué rico para ir a pedir un cepillo así. Bien, no, las cosas que piden son, Claro, padre. Absurdas. son bestiales. Y eso desangra el sistema. Claro, eso Lo tiene desagrada. desangrado. Entonces Claro. hay que llegar a un punto en que haya, yo lo Equilibrio. llamo, no, medicina judicial. Imagínese a un juez ya con su fallo listo, pero que antes de sacarlo tuviera un médico al lado diciéndole si es pertinente o no es pertinente, que esa tutela o está violando el derecho fundamental, o es estético o es misceláneo y realmente no está apuntándole a la Cumpliendo salud. Eso tendría, el que, objetivo. eso tendría que apuntar a que tuviéramos dentro de la rama, Unos médicos dentro de la rama, especialistas. unos jueces que se dediquen a ese fallo. Las tutelas que son de salud no debería estar en manos de todos los jueces, lo que tenga que ver con salud. Lo que tendría que tener unos jueces especializados que tengan una asesoría de unos médicos, de unos especialistas en la salud, para Así que es. eso sea objetivo. Si no, ¿qué hacemos pues con un juez de infancia y adolescencia fallando tutelas sobre cáncer, sobre Sí. pues es que Sí, eso- sí. Entregando colchones. No, eso se desproporciona. Pañales. No, y hay No, un eso se mercado, desproporciona, Catherine, hay pues. un mercado, padre, alrededor de Claro. eso. Entonces venden los medicamentos, venden los pañales, y todos lo sabemos. De hecho, hay un capítulo en la ley que habla de la transparencia. Lo que más nos tiene preocupados, mire, y se lo digo, no porque sea el presidente Uribe, pero yo creo que en el Senado es de los que más sabe de seguridad social. Y él ha luchado mucho por esto. La inequidad, lo que nos cuentan por todo el país, es absurdo. Pero ya estamos relajados con el tema. Sabemos que el de acá está robando, que el de allí está robando, y se volvió, pues, como paisaje. Como paisaje. Y la Pero supersalud no paisaje, actúa. Y vemos el drama por todo el país. Caterín, yo retomo tus palabras, créamelo. Yo acepto lo que tú dijiste. Para mí es el drama número 1 hoy de este país. Así la es, salud. Porque la salud es la vida. La vida. Pues doctor Fabio Aristizábal, muchísimas gracias por ayudarnos a tener unas luces sobre este problema que pareciera no tener solución, pero que esperamos que todas estas iniciativas que se adelantan desde el Congreso de la República puedan brindar una alternativa y un alivio al dolor de Poniéndole- tantas familias, porque es que no es un tema solamente de números, sino que estamos hablando de vidas y familias que en este momento están clamando por una atención digna. Muchas gracias. Muchas gracias. Una cuña. Si alguno de sus oyentes, de sus televidentes, tiene una pregunta, una inquietud, que me escriba. Que me escriba, yo se las contesto a todos. Chévere. Pregúntele a Fabio, www.preguntelafabio.com. No, está súper fácil. siempre está como difícil un poquito. www.preguntelafabio.com. Y yo les contesto y les ayudo a solucionar el problema. Muy Muchas bien. gracias, muy honrado estar A acá, usted, Caterina. muchísimas Chévere. gracias. Doctor, muy amable. A ustedes. Cuídate mucho. Bueno, y nosotros nos vamos para una breve pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Mujeres en 3D. Estás viendo